por hacer el esfuerzo también de tenerlos aquí con nosotros. Gracias. La verdad que somos muy bendecidos con la venida de ustedes y la verdad la iglesia los quiere mucho y gloria a Dios porque sabemos que van a aprender mucho los hermanos. Amén. Gloria a Dios. Sí, la venida del Dr. Tío no se la pierda, va a estar aquí. La verdad vamos a estar muy bendecidos con la venida de él. Creo que el tema que estamos con él para esa venida va a ser el Espíritu Santo, así que no se lo pierda, el Señor lo usa mucho a este hermano también. Vamos a pararnos y vamos a orar para pasar a la palabra de Dios. Vamos a hablar un tema que vamos a comenzar hoy de la serie de la fe. Recuerde que acabamos de terminar la serie del matrimonio, vamos a seguirla para el mes de octubre, que es el mes de la familia. Hablando también del matrimonio, pero hoy vamos a empezar a hablar de la fe. Hay algo que el Señor puso dentro de mí y es que la fe necesita crecer. Y muchos no entienden eso. Muchos se acostumbran a venir a la iglesia, pero su fe no crece. Y entonces ese es el propósito como pastor, que quiero que crezcan en la fe, que no se queden en el nivel que están, sino que sigan creciendo. Y que mejor para aprender del libro de Génesis, donde hablamos de Abraham. De eso vamos a hablar. El tema es escalando en la fe, o sea, ascendiendo en la fe, creciendo en la fe. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, úsanos esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús, dame el denuedo para predicar. Espíritu Santo, usa mis labios en el nombre de Jesús para enseñarnos cómo ascender, cómo crecer en la fe, no quedarnos en el nivel bajo de fe, sino crecer siempre en ti, Señor. Aunque nosotros muchas veces caigamos, aunque muchas veces nosotros fracasemos, entendamos que la fe es más valiosa que el oro y es la que nos va a sacar, estemos donde estemos, y nos va a llevar a lugares altos. Gracias te damos, Señor Jesús, porque tú eres el autor y consumador de la fe y tenemos la mirada puesta en ti y vamos al galardón eterno en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Vamos a hablar de Abraham. Vamos al libro de Génesis, capítulo 11. Y escogí a Abraham porque la Biblia le habla realmente que Abraham es el padre de la fe. Y también Dios le llama amigo a Abraham. O sea, la única manera que nosotros podemos agradar a Dios es por medio de la fe. Eso significa que si nosotros queremos no solamente ser discípulos, sino también amigos de Dios, también tenemos que caminar por fe y crecer en la fe. Pero examinemos la vida de Abraham, que la Biblia le llama el padre de la fe. ¿Cómo podemos nosotros crecer en fe? Porque muchas veces cuando oímos de Abraham pensamos que él ya nació con una gran fe. Y encontramos en la Biblia que no es así. Miren Génesis capítulo 11, en el verso 28. Para que entiendan un poco, veamos el contexto de Abraham. Abraham había nacido en la ciudad de Ur, una ciudad idólatra. Su familia era idólatra, adoraban al dios sol, al dios luna, todo lo que se miraba lo adoraban. Tenían muchos dioses. Eso significa que Abraham también adoraba a otros dioses. Hágase la pregunta, ¿por qué Dios escogió a Abraham si no adoraba al Dios verdadero? Bueno, la palabra dice que no es al que quiere ni al que corre, sino a quien Dios quiere. O sea, Dios escogió a Abraham, Dios llamó a Abraham. Y Dios le dio una orden a Abraham. La orden, todos nos acordamos que dejara su parentela. Por eso es que vamos a comenzar en el capítulo 11. ¿Qué pasó con Abraham? Mire el verso 28. Y dice el verso 28 del capítulo 11. Y murió Harán. Harán era el hermano mayor de Abraham, antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. O sea, antes que muriera su padre, murió su hermano mayor. Y miren lo que pasó cuando murió su hermano mayor. Vamos al verso 30. Saltémonos un verso. 31, perdón, 2 versos. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 265 años,
Y murió Taré en 200, ¿cuántos? Bueno, tenemos otra versión, hermana. Ahí después nos ponemos de acuerdo en las edades. Y murió Taré en Harán. El capítulo 12. Recuerde que la Biblia no tenía capítulos ni tenía versículos, era corrida. Entonces el capítulo 12 es continuación de lo que estamos leyendo. Miren cómo comienza el capítulo 12. Pero, ¿sabe qué significa pero? Cuando usted le dice a alguien pero es que no te lo había dicho. O sea, en otras palabras, Dios le estaba diciendo a Abraham, bueno, espérate que se muriera tu hermano y tu papá para tomar la decisión de obedecerme. Miren lo que Dios le dice. Pero Jehová había dicho a Abraham, no dice que se lo iba a decir, sino está en tiempo pasado. Jehová se lo había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿No nos pasa así a veces a nosotros? Y que no, cuando las cosas te salen mal, sí que yo sé, Señor, que me lo había dicho. O sea, como que no entendemos hasta que las cosas están pasando. Entonces razonamos y empezamos, es que la verdad que el Señor ya me lo había mostrado, es que ya me lo había dicho. Ya me había dicho que me fuera, que dejara mi parentela. Entonces examinemos la vida de Abraham para que entendamos cómo crece la fe. Abraham no nació con una gran fe. Él escuchó de Dios que se fuera de su tierra, que dejara su parentela, que lo iba a llevar a una tierra que le iba a mostrar y que lo iba a bendecir, que lo iba a prosperar tanto económicamente, lo iba a hacer padre de multitudes, de naciones. ¡Wow! Cualquiera diga, es que sí, si Dios me lo dice así como se lo diga a Abraham, yo agarro vuelo rapidito. Pero no fue así. ¿Por qué? Porque la fe de Abraham estaba en otro nivel cuando él comenzó. Y es así cuando nosotros comenzamos. Dice un teólogo muy famoso que nacer de nuevo es cuestión de segundos, 2-3 segundos. O sea, en 2-3 segundos nace tu fe. Pero para que la fe crezca y se perfeccione la fe, toma muchísimos años, toda la vida. Es más, nos vamos y la fe no se ha perfeccionado todavía en nosotros. Eso no significa que la fe que nosotros creamos no sea perfecta, porque el autor y consumador de la fe es el Señor Jesús. Y Él es perfecto. El problema está en nosotros, no en la fe. El problema, los limitantes es en nosotros. Nosotros somos los que necesitamos crecer en la fe. O sea, Abraham no comenzó con una gran fe, pero él no se detuvo. Él siguió avanzando, siguió creciendo. Cuando yo estaba estudiando para piloto, nos contaron una historia. Y fue del primer hombre, del primer piloto que rompió la barrera del sonido. Se llama Chuck Yeager. En el año 1960, Chuck Yeager rompió la barrera del sonido, que se rompe más o menos arribita de 700 millas por hora. 730, 740 millas por hora. Se rompe la barrera del sonido. A ese entonces nadie había roto la barrera del sonido. Chuck Yeager fue el primero en romperla. 2 meses antes, Chuck Yeager tuvo un accidente en caballo, se cayó y se rompió las costillas. 2 costillas se rompió Chuck Yeager. Pareciera que no iba a poder romper la barrera del sonido por el dolor que tenía y todo. Ya muchos lo habían intentado antes, pero lo que pasa es que cuando en ese entonces los aviones no eran tan potentes como ahora, ya habían jet, pero no eran tan potentes como lo hay ahora. Un avión puede romper 2 y 3 veces la barrera del sonido. Pero en ese entonces lo que hacían los pilotos es que subían hasta 40, 45 mil pies de altura, que era lo más que daban los aviones. Y luego empezaban, y desde arriba empezaban y agarraban un envío para abajo, hasta que llegaban a los 700 millas. Y cuando llegaban a las 700 millas por hora, el avión empezaba a temblar y temblar y temblar tan fuerte que parecía que el avión se iba a desarmar. Entonces, muchos pilotos tenían miedo y lo que hacían que salían y jalaban el avión para bajar la velocidad. Otros incluso se las habían desarmado y se habían matado en el intento.
Pero Chuck Jagger no. Chuck Jagger, cuando llegó a eso, él iba decidido, tembló y tembló y tembló. El avión parecía que se iba a desarmar y de repente, ¡pum!, una gran calma. Pasó la barrera del sonido. Y eso es lo que pasa en la barrera del sonido. Yo nunca le he pasado, pero eso es lo que pasa. O sea, cada vez que usted pasa la barrera del sonido, pasa de una dimensión a otra dimensión. Y eso justamente es lo que pasa con la fe. Cuando estamos creciendo en la fe, van a haber problemas. ¿Acaso no te había dicho que hicieras esto, Abraham? ¿Acaso no te había dicho, Roberto, que hicieras esto? Pero como empezamos a ver que tiembla y tiembla, nos da miedo y pensamos que Dios no nos ha llamado, que Dios nos ha dado esto, hermano. No esperen lo menos. Cuando se está rompiendo esa barrera, vienen las pruebas y la prueba es necesaria para probar nuestra fe y pasarnos a otra dimensión. Dios quiere que nosotros sigamos creciendo, que sigamos avanzando. Ahora, Dios le dice, te voy a llevar a una tierra que te mostraré. Una tierra donde te voy a bendecir. Una tierra donde te voy a hacer rico. Una tierra donde te voy a hacer padre de multitudes. Todos venimos con una esperanza ante el Señor. Y Dios dice en su palabra que Él nos ha hecho más que vencedores. Dios dice en su palabra que Él nos ha hecho victoriosos. Y cuando las cosas están saliendo mal, pensamos nosotros, pero es que quizás no estoy haciendo bien las cosas. Quizás no sé para dónde voy, porque hoy está tan de moda lo de la visión, que si no tienes visión no sos nada. Si no tienes un sueño no sos nada. Mira, Abraham no sabía para dónde iba. Dice Hebreos capítulo 11, verso 8, dice claramente que Abraham salió sin saber para dónde iba. Cuando yo vendía camiones, en una ocasión fui a Carolina del Norte y fui a comprar unos camiones. Ya los había tratado, el vendedor que me vendía los camiones, el dueño del dealer fue a recogerme al aeropuerto con los motoristas. Nos llevó al hotel, al día siguiente nos recogió, negociamos los camiones, vimos los camiones, los probamos y todo. Ya los pagué y todo y empezamos a preparar las cargas. Nos traíamos 3, 4 camiones alados cada uno. 2 o 3 camiones alados cada uno. Y cuando estábamos haciendo las cargas, ya habíamos invertido en hacer las cargas y todo. De repente, el hombre que me había recogido, que era el dueño y todo, llega donde mí y me dice, toma, y me da todo el dinero que le había dado. No puedo hacer negocios contigo. En ese momento yo lo volteo a ver y los ojos se le trababan. En ese momento entendí que todo era espiritual. Los hijos estaban, wow, ¿qué pasó aquí? Los empleados también. Es más, me ofrecieron, mira, un empleado me dijo, mira, yo sé que esto es injusto, me dijo, yo te voy a llevar por donde vos querás, no te preocupes, vamos, yo te llevo, que no es que, no, mira, le dije, tranquilo, le dije, solo llévame a conseguir un carro, a rentar un carro y ya estuvo. Y así fue, no habíamos hecho nada, no sé por qué pasó todo eso. Nos llevó a recoger un carro, recogimos el carro y todo. Y los motoristas que estaban conmigo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ellos, si no traían camiones, no ganaban. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Usted sabe qué vamos a hacer? Sí, no te preocupes. Dios tiene el control de todo. Pero yo no sabía dónde iba. Yo no sabía qué estaba aquí iba a hacer. Empecé a manejar, como cuando usted queda así como loco, como tonto. Y empecé a manejar. Y ya saliendo de Carolina, ya tarde, llegué a una carretera que no tenía, a una calle donde no tenía final. Y ya topé. Y había así al lado derecho como un taller grande de camiones. Y los motoristas todavía me dijeron, ¿y qué vamos a hacer ahora? Usted quizás está perdido. No se preocupe. Voy a preguntar ahí de los camiones. ¿Qué? Yo no sabía si vendían camiones o no. Yo lo que quería es que vieran que no estaba... Que estaba bien, decía yo, porque les venía hablando de fortalecerse en el Señor, de tener fe, todo. Pues yo me bajé del carro y me entré a preguntar, claro, no iba a preguntarle si tenían camiones, no, que dónde estaba, que era allí, ¿verdad? Y entonces cuando yo llegué y entré, le dije, mire, ¿y aquí dónde estoy? Le dije. Me dijo, este es un lugar donde rentamos camiones, me dijo. ¿Rentan camiones? Pero ustedes también venden camiones, le digo. Sí, me dijo, todos los que miras allá, mira, los que vos querés llevártelos todos te los vendemos. Wow, dije.
Sí, yo quiero comprar camiones, pero ya estamos cerrando, venite mañana. Me dijo. Tempranito estábamos ahí al día siguiente. Mire, compré los camiones. ¿Sabe que el lugar donde me habían echado era el mismo lugar donde yo fui a comprar los camiones? Y compré más camiones con la misma cantidad de dinero. ¿Sabe qué aprendí? Que no hay que darse por vencido. Cuando se cierra una puerta es porque Dios va a abrir otra puerta más grande. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de un Dios viviente, un Dios grande. Por eso la palabra dice, el justo vive por fe. Pero muchas veces cuando nosotros vemos que las cosas salieron mal, que de repente todo pasó mal, nosotros nos ponemos, wow, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar? Hermano, todas esas cosas solamente sirven para que sigamos escalando, para que sigamos subiendo. Lo que pasa es que cuando nosotros leemos la Biblia, creemos que todos los hombres que menciona la Biblia, todos los grandes hombres que mencionan la Biblia, ya nacieron con una super fe. No, ellos fueron creciendo en la fe. Si no, mire a Abraham. Dice la palabra de Dios que 2 veces mintió. ¿Cómo va a mentir si tiene una gran fe? ¿Y sabe para qué mintió? Para salvar su pellejo. ¿Sí o no? Mire, era tan controlador que hasta la esposa Sara le dijo, mira, si te preguntan, por favor decí que somos hermanos. Y Sara, como era bien obediente, igualito que mi esposita, me hace caso. Sí, inmediatamente. Y Sara le hizo caso. Ahora, usted dirá, pero es que no estaban mintiendo porque eran medias hermanas. Porque sí, la verdad era media hermana. Era hija del mismo papá, pero no de la misma mamá. Pero no mintió por eso, sino porque cuando le preguntaron si tenía esposa, dijo no. Y 2 veces. ¿Y por qué? Porque esta mamacita está tan buena que me van a querer matar a mí. Era para cuidarse. En otras palabras, sí creo en Dios, pero no sé si me pueda proteger de estos. O sea, la fe de Abraham iba creciendo. Muchas veces nosotros pensamos porque tomamos acciones que son contrarias a la fe, pensamos que la fe no está creciendo. Mira, todo lo que Dios quiere es que no te detengas, que sigas creciendo, que sigas avanzando, que muchas veces aunque parezca que nosotros vamos para abajo, si permanecemos en el Señor, la fe va a ir ascendiendo y Dios se va a encontrar donde nosotros estamos, en el nivel que nosotros estamos. Allí Dios va a llegar y Dios te va a levantar y Dios te va a sacar, porque no te has rendido, porque no has dejado las cosas atrás, sino que has seguido avanzando en el Señor. Amén. Pero muchas veces queremos comenzar algo, hacemos algo y las cosas salieron mal y pensamos que ya estuvo. Mire, leía la historia del hombre que fundó la Pizza Domino, Tom McGraw. Este hombre, cuando comenzó la Pizza Domino's en el año 1961, pasó 8 años en un localito tan chiquito con una sola ventanita, donde la gente llegaba y recogía su comida, porque no tenía espacio adentro para atender a la gente. Después de 8 años, tenía una deuda de $1,5 millones. Por aquellos años estamos hablando de 15 millones prácticamente. Pero ¿sabe qué hizo Tom? En el momento más difícil que estaba en su vida, Tom tomó decisiones radicales y sacó de su menú toda la comida que no era pizza y dejó solo las pizzas. ¿Sabe por qué? Porque lo que sabía hacer Tom realmente eran pizzas. Muchas veces nosotros queremos hacer lo que otro hace y Dios te va a usar con tus talentos, no con los talentos del otro. Por eso Dios le dijo a Moisés: ¿qué tienes en la mano? La vara. Pues vamos a usar esa vara. Por eso Sansón mató a 600 con una quijada de un buey. Una quijada no está hablando de la quijada, está hablando que era un palo con una quijada del buey. O sea, era una hacha prácticamente. O sea, Dios te usa con lo que tienes. Y Tom no desistió, sino que sacó del menú todo lo que no era pizza. Y no solamente hizo eso, dijo: no solamente voy a esperar que vengan, les voy a ir a dejar la pizza y gratis. Y fue la primera pizzería en delivery. Ahora tenemos más de 6,100 pizzas en todos los Estados Unidos, Domino's, y cientos de otras en todo el resto del mundo. Pero todo pasa es porque no nos demos por vencidos. Pero muchas veces nosotros
al ver que las cosas no funcionan, al ver que las cosas no están saliendo, queremos tirar la toalla. Y Dios te dice, no desistas, sigue adelante. Tu fe tiene que crecer. Amén. Tu fe tiene que crecer. Mire, Abraham siguió adelante hasta llegar un momento que su fe estaba en otro nivel. Su fe había crecido a tal punto que Dios le dijo, entrégame a tu hijo, a tu unigénito hijo. ¿Y qué hizo Abraham? Inmediatamente le entregó a su hijo. ¿Por qué? Porque su fe había crecido. Escucha bien lo que te voy a decir, hermano. Mírame aquí, después predica la niña. Mírame lo que te voy a decir. No es lo mismo envejecer en una iglesia que crecer en una iglesia. Te lo repito una vez más, por si no te entró. No es lo mismo envejecer en una iglesia que crecer en una iglesia. Puedes pasar años en una iglesia o andar de iglesia en iglesia y nunca crecer en la fe. El propósito mío esta mañana es que tú crezcas en la fe. Que si el día de mañana tú te vas para otro lugar, vayas siendo un guerrero de Dios. O si te quedas aquí, que seas un guerrero de Dios, que crezcas en la fe y ayudes a los demás a crecer en la fe del Señor. Y para eso vemos la vida de Abraham. Mira la vida de Moisés. Mira, hermano, si Moisés estuviera en nuestros tiempos, fuera candidato excelente para un tratamiento psicológico contra la ira. Si Moisés vio a un egipcio que estaba maltratando a un judío, se enojó tanto que mató al egipcio. Era iracundo. ¿Y qué hizo Dios? Se lo llevó al desierto 40 años para hacerlo el hombre más manso. O sea, en otras palabras, quitarle la ira. Pero ¿qué pasó? Ya al final de su vida, al final de su misión, al final de su propósito, cuando el pueblo de Dios no tenía que beber, Dios le dijo, háblale la roca y va a salir agua. Pero ¿qué hizo Moisés? Se enojó otra vez y golpeó la roca 2 veces. Como golpeaste la roca y no hiciste como yo te dije y me quitaste la gloria, entonces no vas a entrar a la tierra prometida. Esos son los grandes hombres de Dios. Hombres que necesitaron crecer en la fe igual que tú y yo. Si las cosas no nos están saliendo, el problema no es la iglesia. Las cosas no están, el problema no es el pastor, el problema no es tu esposa, el problema está en nosotros. Los limitantes que nosotros tenemos son en nosotros. Mira Sansón. Sansón, ¿cuál es el problema que tenía Sansón? Un problema de lujuria. Mira, con una quijada mató más de 600 filisteos. Pero ¿saben las primeras palabras que Sansón dice en la Biblia? Esta es con la que me quiero casar. Ese solo miraba una falda, no importaba si era la artija para arriba, ya estaba atrás. Tenía un problema. Y fue hasta el final de su vida donde él quiso dejar todo. Pero allí lo encontró Dios en el final de su vida, en el momento más profundo, en el momento más sacrificado de su vida, donde él entregó todo a Dios de corazón. Dios lo encontró y Dios le ayudó. Así Dios nos ayuda cuando nosotros le entregamos todo al Señor, cuando nosotros decimos, Señor, aquí estoy. Amén. Vamos al libro de Filipenses, capítulo 3, y vamos a ver las palabras del apóstol Pablo. Ahora usted me dirá, pero es que Pablo era un gran hombre de Dios. Dios lo llenó con el Espíritu Santo de un solo. Hermano, Pablo pasó momentos difíciles, momentos duros. Lo apedrearon no una, sino que varias veces. Lo latigaron no una, sino varias veces. Lo dieron muerto más de una ocasión. O sea, Pablo pasó momentos duros, pero mire las palabras que Pablo dice. El verso 13 de Filipenses 3:13 dice, hermanos, se le está hablando a la iglesia, le está hablando a los hermanos en Cristo, te está hablando a ti, hermano, hermana. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Dios te dice esta mañana, una sola cosa tenés que hacer.
Cuando las cosas no están saliendo, una sola cosa tienes que hacer. Olvida lo que está atrás, extiende lo que está delante. Y dice, prosigo a la meta, al premio supremo, llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. O sea, Dios nos pide que hagamos una sola cosa. ¿Y sabe qué es lo que nos está pidiendo? Que no nos detengamos, que no nos estanquemos, mucho menos que volvamos atrás. Dice la palabra que el cristiano, el Hijo de Dios, no vuelve para atrás nunca. En francés hay una palabra que se llama déjà vu. Hoy creo que déjà vu. Hoy sí creo que la pronuncian aquellos franceses, entre comillas. Déjà vu. Voy a tener que pronunciar más. Déjà vu es una palabra francesa que la ocupan mucho los psicólogos. Significa, cuando le dicen que usted tiene un déjà vu, significa que cuando usted llega a un lugar y usted de repente dice, wow, yo ya estuve en este lugar. De repente está en una situación y dice, wow, yo ya estuve en esta situación. Pero usted siente que ya vivió eso. Eso es un déjà vu. ¿Sabe qué? Pablo dice que dejemos el déjà vu, que olvidemos todo lo que estaba atrás. Es que nadie me quiere, es que todo el mundo habla mal de mí, es que yo no me quería, es que mira, mi matrimonio no funcionó, es que las cosas no me van a funcionar. Hermano, deje el déjà vu. Deje eso que está atrás. Déjelo. Ahora, eso está en francés. Yo se lo voy a poner en propio hispano. Deje de ser burro. Ya, deje de ver, hermano. Ponga una sola cosa, haga. Ve hacia el frente. Como hijos de Dios tenemos que solamente seguir al supremo llamamiento. Porque lo que viene es más grande que lo que estaba atrás. Lo que viene es mejor. Dios tiene mejores planes para nosotros. Los planes de Dios son mejores que los planes que nosotros tenemos preparados. Dios tiene grandes propósitos en nuestras vidas. Pero para eso tiene que entender que no nos tenemos que estancar, sino que tenemos que seguir adelante. Amén. Leía la historia de un hombre que se llama Joe Fowler. Joe Fowler fue un ingeniero de la naval para la Segunda Guerra Mundial. Él construyó barcos para la naval de los Estados Unidos, para la Navy de los Estados Unidos. Y fue el primer ingeniero en construir los dos primeros portaaviones de los Estados Unidos para la Segunda Guerra Mundial. Joe Fowler. En el año 1948, 4 años después que terminó la Segunda Guerra Mundial, Joe Fowler decidió retirarse y jubilarse. A los 54 años se jubiló. Pero solamente unos 10 años después, viene Walt Disney. Tenía un sueño, construir un parque temático, un parque de diversiones en California para las familias de California. Y él tuvo en su mente Joe Fowler. Y dijo, si este construyó los portaaviones para los Estados Unidos, él puede hacer el parque que yo necesito. Fue donde Joe Fowler lo impregnó del sueño. Y Joe Fowler dijo, sí, lo acepto. Y Joe Fowler hizo el parque Disneylandia en California. Y no solamente eso. Para el año 55 que terminó el parque, Joe Fowler pasó a ser el gerente del parque. Y se quedó como gerente del parque. Después de estar casi otra vez 10 años trabajando en el parque, decidió volverse a jubilar. Pero Walt Disney tuvo otro sueño. Y Walt Disney dijo, quiero hacer un parque ahora en la Florida. Y yo sé quién me lo puede hacer, Joe Fowler. Fue donde Joe Fowler y le dijo, mira, yo quiero hacer este parque, pero hay un problema. Está lleno de pantanos. Y como que cuando Joe Fowler le decían que había un problema, es como que lo retaban a hacer algo que tenía que hacer. Y él dijo, yo lo voy a hacer. Y empezó a hacer el parque que ahora conocemos, Disney World. Cuando terminó el parque, dijo, hoy sí me retiro. Y se retiró. Pero otros años después, 10 años otra vez después, viene Walt Disney y vuelve a tener otro sueño. Ahora quería hacer Epcot Center. Ahora Joe Fowler ya tenía 87 años.
Pero ¿saben quién pensó Walt Disney? En Joe Fuller. Fue donde Joe Fuller y le dijo, Joe, ¿me puedes hacer este parque? Y le impregnó otra vez el sueño. Y él dijo, sí, yo te lo voy a hacer. Viene un periodista, cuando él aceptó el reto, le dice, Joe, ¿por qué usted va a hacer el parque si usted ya tiene 87 años? Ya es un momento para retirarse, para vivir retirado. Y Joe Fuller le contestó con estas palabras, uno muere hasta donde quiere morir. Sir Edmund Hillary fue el primero en subir todo el monte Everest. Cuando llegó arriba y conquistó el monte Everest, dijo estas palabras, no hemos conquistado el monte, nos hemos conquistado a nosotros mismos. ¿Sabe? El mayor limitante que nosotros tenemos está en nosotros. Si tú empiezas a decir no puedo, no vas a poder. Si tú dices no puedo hacer esto, no lo voy a hacer, no lo vas a hacer. Hermano, así como la fe viene por el oír, así viene la fe, que no es la fe de Dios. Porque escuchamos en cierto momento que nos dijeron, tú no puedes, tú eres un fracasado, tú no vas a salir adelante, todo lo que haces te ha salido mal. Y empiezas a creerlo, a creerlo y a creerlo y a creerlo, que empiezas también a declararlo en tu vida. No, yo no puedo tener esposa, yo no puedo tener carro, yo no puedo hacer ese negocio porque yo no soy bueno para esto. No, ¿sabes por qué? Porque te creíste lo que te estaban diciendo. Deja blue. No lo volveré a decir en buen español, va. Déjelo. Échelo para atrás. Hermana, deje las cosas atrás y ponga la mirada al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Y Jesús nos llamó para ser más que vencedores. Jesús nos llamó para ser victoriosos. Cuando el Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, les dio una palabra a los discípulos. Y les dijo, no se vayan a mover de acá, les dijo. Quédense y vayan aquí en Jerusalén. Esperen la promesa. Porque cuando venga la promesa, lo van a recibir. ¿Y van a recibir qué? Poder. Hermano, escucha bien lo que te voy a decir. Si tú has recibido al Señor Jesucristo, hermano, nosotros tenemos el poder de Dios. Y cuando las cosas están saliendo mal, solamente son pruebas que Dios las está permitiendo que nosotros las pasemos. Porque las cosas están temblando, porque la cosa se está poniendo fea. Pero no me lleno de miedo, sino que estoy por fe, porque lo que viene es mejor. Si Chuck Jagger pasó a otra dimensión, yo también voy a pasar a otra dimensión en el espíritu. Si el apóstol Pablo pudo pasar a otra dimensión y poner su mirada en el Señor Jesucristo, de ahora en adelante yo sé que tengo que hacer lo que Pablo hizo y voy a poner la mirada en Cristo y dejar todo lo que estaba acá. ¿Por qué? Porque ahora soy una persona nueva en Cristo Jesús. Puede ser que ya tengas 10, 15 años de estar en el Evangelio, pero eso no significa que no has dejado el déjà vu. ¿Por qué ríen, hermano? No has dejado de ser burro. Porque sigues todavía pensando como pensabas antes. Sigues todavía. Por eso la palabra dice en Romanos capítulo 12 que presentemos todo nuestro cuerpo para que podamos ser renovados nuestros pensamientos. O sea, en otra palabra, para que cambiemos nuestros pensamientos, para que cambiemos nuestras creencias. Y que creas que Dios te ha llamado. Que creas que Dios tiene propósitos en tu vida. Y los propósitos que Dios tiene son mejores que los que tú tienes. Los planes que Dios tiene son más grandes que los planes que tú tienes. Ese es el Dios que no adoro. Ese es el Dios que yo sigo. El Dios que yo adoro me va a encontrar en el nivel fe que yo tengo. Y Él me va a sacar de donde está. Y Él me va a agarrar de la mano y decirte, tú puedes, porque si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Vamos a pararnos y vamos a orar. Si pasan los músicos, por favor. Mientras estaba preparando esta prédica, me venía a mi mente, y lo iba a comentar con el pastor y se me olvidó, pero el pastor Jorge y su esposa Irma pasaron un problema bastante duro el año pasado, fue verdad.
Se les quemó la librería, no la imprenta, perdón. Y platicando con él hoy que estaba venido, me dice, sí, Dios nos permitió pasar esa prueba. Wow. ¿Sabes? Hay veces nosotros sentimos que vamos para abajo. ¿Sí o no? Hay veces que venimos a la iglesia, estamos buscando de Dios, leemos la palabra, pero en lugar de ir subiendo, como que fuéramos para abajo. Acuérdate de esto, solo está temblando, porque estás pasando a otra dimensión. No te dé miedo, llénate de fe, solo es una prueba. Pasa esa prueba.